En cuanto a la guerra civil en el mar, nos encontramos con una cosa muy curiosa. Por ejemplo, la mayoría de los barcos pertenecen a la República, pero sin embargo la mayoría de oficialidad pertenecen al bando nacional. Es curioso porque los barcos republicanos no pueden funcionar por falta de oficiales. En este caso se producen desde el sur, en la base de Cartagena, una serie de motines para los primeros días hacerse con el barco de turno. En el sur hay una serie de motines en el cual se consigue que la oficialidad sea reducida y la tropa de los barcos se hace con el control. En este caso de grandes buques como el Jaime I, se producen una serie de problemas con la oficialidad y algunos que otros acorazados y cruceros menores que les sirven para conseguir la mayoría de la flota en poder republicano. Por otro lado, en La Coruña se produce un intento de golpe de Estado que es fallido porque el jefe de la base militar permanece fiel a la República. Sin embargo, hay diferentes conflictos en la ciudad y en la costa, consiguiendo Salvador Moreno hacerse con un buque saliendo del puerto y consiguiendo un buen botín para empezar a batallar desde el norte. También tenemos como el dichoso barco España se junta al Velasco y con esa mini flotilla conseguirán intentar hacer el bloqueo en el norte, recorriendo desde La Coruña hasta la zona de Irún, atacando los puertos vascos y las costas. Uno de los peores sucesos se produce un día en el que el Velasco destruye los depósitos de Camsa en Bilbao. También hay un barco que se unirá a la flota nacional, el que salga del dique Seco, que será nada menos que el Navarra, que era un barco que estaba desarmado en puerto en el dique Seco. Este barco se unirá a los anteriores y además conseguirán hacer un bloqueo en el norte bastante sólido. Si en la historia de la Marina una fue gloriosa, en su pasado, esa sin duda fue la Marina Española, la llamada Invencible. Con multitud de héroes en su historia, barcos de leyenda y 1000 hazañas dignas de contarse desde puertos francos, pasos por lugares en el mundo, mares abiertos, como aquel océano Atlántico que domina Cádiz. Hay una operación en la cual tenemos también cómo la flota republicana trata de bloquear el desembarco de las tropas africanas
en la zona del mar Mediterráneo, no tenemos como la flota republicana tiene intención de impedir el desembarco de las tropas africanas, y como no lo llegan a conseguir, las unidades de la República van a emigrar a intentar sofocar el bloqueo que están imponiendo en el norte las fuerzas de Salvador Moreno. Salvador Moreno, que se huele la jugada, hace la jugada a la inversa, y nada más llegar la flota republicana al norte con todas sus unidades potentes, él, con su buque y el acompañamiento de varios más menores, se dirigen al sur, a la zona de el estrecho de Gibraltar. Allí habrá varias situaciones complicadas, como la del destructor José Luis Díez, que es atacado y destruido prácticamente, teniendo que ingresar en la zona de la costa de Gibraltar. La salida de la costa de Gibraltar no es nada, digamos, agradable, ya que le obligan desde las propias autoridades al destructor republicano averiado, y se tiene que enfrentar con las tropas de Salvador Moreno y compañía. En esos tiempos también saldrá un famoso futuro almirante, el señor Carrero Blanco, que también estaba en los buques, atacando y aniquilando el destructor José Luis Díez. Por otro lado, la República, que tiene todo el poder naval, mantendrá una larga batalla contra el Baleares en la zona del Cabo de Palos. La dichosa y famosa batalla es para la República su mejor momento en la Marina. Luego vendrán los típicos motines en los puertos y los problemas que no hagan operativa la flota republicana, con sabotajes, como bombardeos internos, con minas, explosiones en los propios puertos, una cosa un poco curiosa. Como la flota nacional depende de barcos extranjeros porque no tiene prácticamente unidades, comprará en varios créditos, en varias veces, varios submarinos a la flota italiana, que también llevarán la denominación de Mola y Sanjurjo. Por parte también de los alemanes, recibirán algún apoyo de barcos y submarinos. En cuanto a los buques de guerra incorporados a la Marina Nacional durante el conflicto, tenemos el crucero Canarias, que entra en servicio el 16 de septiembre del 36 con armamento de cañones Vickers de 203 milímetros. Tiene varios cañones de 120 milímetros y 3 ametralladoras Flak de 20 milímetros. En cuanto al crucero Baleares, entra el 28 de diciembre del 36 al servicio con más o menos idéntico armamento que el anterior, ya que es un buque gemelo. El Navarra, como ya hemos dicho, entrará con 6 cañones Vickers alemanes de 152,4 milímetros, 4 cañones de antiaéreos de 88 milímetros Flak. Y luego entra el minador Júpiter en servicio el 27 de marzo del 36 con 4 cañones de 105 milímetros Flak y luego 4 cañones de 120 milímetros, 4 cañones también antiaéreos de 80 milímetros Flak y 4 ametralladoras antiaéreas de 20 milímetros Scotty. Por otro lado, el Marte es un minador que entra en servicio en pleno conflicto, al igual que entra el Navarra meses después, entre el 20 de diciembre del 38, con 4 cañones Vickers de 120 con 45 milímetros. También el Calvo Sotelo es un cañonero que entra el 30 de mayo del 38 al servicio como buque nuevo, con 2 cañones Vickers de 120 con 45 milímetros y 2 ametralladoras antiaéreas 13,2 milímetros Breda. El Malaspina, que es el buque hidrógrafo, entra también en servicio el 10 de mayo de 1937 con 2 cañones Elswick de 76,2 milímetros. Este buque es un poco curioso por el momento en el que surge esa incorporación. También hay buques mercantes en los cuales se incorporan a la Marina Nacional. Estos buques, como el Juan Sebastián Elcano y algunos otros, entran al servicio en un momento en el cual no se los necesita como tales. El acorazado España participó en la guerra civil al bando nacional, aunque su estado operativo no era el más optimista. Se hundió en el Cantábrico tras chocar con una mina en 1937. Esto fue una gran pérdida para el bando nacional.
En cuanto a los buques mercantes convertidos a cruceros auxiliares, tenemos que el Ciudad de Palma entra con 2 cañones Vickers de 120 milímetros y 2 cañones antiaéreos de 76,2 milímetros. También, siguiendo esta estela, entra el Ciudad de Alicante con un cañón Vickers de 120 milímetros con 2 cañones Vickers de 101,6 milímetros y un cañón Vickers de 47 milímetros y un antiaéreo de 13,2 milímetros de ametralladora, en el cual, como se observa, tiene de todo tipo de materiales para intentar armar barcos que son mercantes y que tengan seguridad. También está la Ciudad de Mahón con 3 cañones Vickers, 101,6 milímetros y una ametralladora de flak de 20 milímetros. El Lázaro, el Puchol, el Rey Jaime II, el JJ Sister, el Rey Jaime I, el Mallorca, el Dominé, de Ciudad de Valencia, el Mar Cantábrico y el Mar Negro, que van armados con casi idénticas instalaciones de defensa. También tenemos torpederas que son entregadas a la Marina Nacional, bautizada como el Oviedo, que es una torpedera alemana S1. También tenemos el destructor Ceuta, como ya hemos comentado anteriormente, en el cual el destructor Ceuta, es un barco de guerra que evidentemente es italiano, transformado a barco español, o un barco con otro nombre más propio, acaba siendo el Ceuta. Las lanchas torpederas son bastantes, como ya decía, son alemanas tanto en su armamento como en su construcción. Tenemos al S1 Oviedo, al S2 Falange, al S3 Badajoz, al S4 Requetés, S5 Toledo. Todas ellas tienen armamento flak de 20 milímetros, C-30 y 2 lanzatorpedos de 533 milímetros. Y también hay una lancha de apoyo, que es la Pollensa, que su misión no era ofensiva, sino solamente de apoyar en la defensa a estos barcos. También hay otros tipos de barcos, como ya hemos dicho, los barcos italianos o submarinos como Arquímedes. Tenemos al destructor Melilla, como ya también dijimos. Tenemos a varios destructores italianos de apoyo. La Marina Nacional está siendo reconstruida con material alemán e italiano. La República, por su parte, con barcos y mucho más de fabricación nacional, tenemos allí cómo nos presenta sus barcos como el Libertad. Uno de los 3 cruceros de la clase Príncipe Alfonso quedaron en manos de las tropas leales. También estaba el Miguel de Cervantes. También tenemos entre los tipos de destructores al Sánchez Barcategui, almirante Ferrandi, José Luis Díez, en una imagen muy propia de la época, con sus iniciales en el barco y en dique amarrados. En cuanto a los destructores, como ya hemos comentado, en cuanto a sus operaciones en el mar Mediterráneo, la mayoría de ellos tenemos como, por ejemplo, Sánchez Barcategui, una artillería en enero de 1937 de 4 cañones de 120 milímetros modelo D, con un cañón antiaéreo 76,245 Vickers y una ametralladora antiaérea Hotchkiss de 13,2 milímetros. El almirante Ferrandiz, como todo el mundo sabe, acabó siendo hundido. El José Luis Díez fue internado en Gibraltar y apresado. Este barco fue entregado a la Marina Nacional. El Lepanto, este otro destructor, tenía al empezar la guerra 5 cañones de 120 milímetros modelo D1, modelo D y un cañón de antiaéreos de 76,245 Vickers. Acabó teniendo al final de la contienda 4 cañones de 120 milímetros y el cañón antiaéreo. Se le añadió una ametralladora Hotchkiss de 25 milímetros, aéreo Oerlikon de 20 milímetros. El Churruca quedó desarmado en 1939, al igual que el Alcalá Galiano. El almirante Valdés todavía mantenía su armamento con 4 cañones de 120 milímetros, un cañón antiaéreo de 76,2 con 45 Vickers y una ametralladora Vickers Cerny de 40 milímetros y 2 ametralladoras Oerlikon de 20 milímetros. El almirante Antequera tenía una similitud más o menos en el armamento al terminar la contienda. El almirante Miranda más o menos igual, también el Gravina se escañó y se perdió el barco destructor Ciscar. Jorge Juan tenemos los datos sin conocer porque nos entregó el barco, estaba en construcción. El Ulloa, por ejemplo, en 1939 fue entregado, pero ya no tenía función. Tenía 4 cañones de 120 milímetros, un cañón antiaéreo de 76,245 Vickers, un cañón de 40 milímetros y 2 ametralladoras Oerlikon de 20 milímetros en el mes de enero de 1939. Su función en la guerra fue bastante escasa. Hay otros barcos en la Marina Republicana, como son el Cervantes, el Libertad, Méndez Núñez, Lepanto, Valdés, Ulloa, Escaño, Antequera,
Destructor Miranda, Gravina, San Sebastián y Jorge Juan, Escaña y Antequera, que formaban la flota. Estos, los bows, son los barcos de la Marina Mercante Bacaladera Vasca que entran en conflicto con la Marina del Cantábrico. Los bows armados, como sabemos, en Vizcaya lo formaban el Guipúzcoa, el Navarra, el Vizcaya, el Araba, y Parreco Izarra, Goiceco Izarra, el Donostia, el Gasteiz, el Iruña. Estos tenían muy poca armamento, sobre todo los últimos tenían un cañón Vickers de 57 milímetros y una ametralladora de calibre de fusil. Eran prácticamente barcos solamente armados para defensa, no para enfrentarse a batallas. El cañón Vickers que llevaba el Guipúzcoa de 101,6 milímetros, un cañón Vickers de 76,2 y dos ametralladoras de 8 milímetros, no eran unos barcos precisamente para un gran combate naval. Y ese era el mejor de los barcos armados, porque el Vizcaya tenía dos cañones Vickers de 101,6 milímetros y dos ametralladoras antiaéreas de 8 milímetros, con un cañón Vickers de 101 milímetros y dos ametralladoras antiaéreas de 8 milímetros. En los comienzos del levantamiento, el general Godet intenta coger la población de Barcelona con un ardid muy curioso en el cual trata de levantar a la fuerza militar, pero no consigue imponerse ante el general Aramburen y el coronel Escobar, que mantienen la lealtad a la República y con ello consiguen que Barcelona siga en poder republicano. También ayudan los anarquistas en esa ciudad entablando batalla con el anterior jefe Godet y los partidarios de él. En estos días en Barcelona se consigue sublevarse, se consiguen aplacar la rebelión y se juzga a los militares, que son ajusticiados con las leyes militares, que nunca hay que olvidar que no son lo mismo las leyes militares a las leyes de Franco. Por ejemplo, cuando Franco se levanta, él no tiene la ley de su parte militar, sino que se ha sublevado él y toda su fuerza y oficialidad. Por lo tanto, la República se ve con un derecho sobre ellos de, por ejemplo, en el Boletín Oficial de la República, publicar los ceses uno a uno de los nombres de cada oficial y general. Ahí podemos ver al general Dávila, podemos ver al general Franco, todos cesados en los días siguientes al golpe de Estado. Evidentemente, esto no les importará nada porque ellos se sublevan con la intención de conseguir el poder para sí mismos. Entonces, no podría haber ningún arreglo, por eso la gente no se da cuenta de cuando la República le pide que intenten hacer una paz dialogada. Es imposible porque el Código Militar exige que se fusile a todo militar que se ha sublevado contra el poder de un Estado organizado, como lo era la República, aunque no le gustara el tipo de gobierno que había en ese momento. Pero esto no indica nada más que ellos son los que no estaban en el poder y que no tenían derecho a ejercer lo que estaban ejerciendo, juzgar a la gente como rebelión cuando eran ellos los que se habían rebelado. Cosa curiosa para un país en el cual, por ejemplo, los militares tenían que obedecer las órdenes. En cuanto al bloqueo internacional, en la zona del Levante van llegando diferentes barcos de procedencia rusa, en este caso por entonces la URSS, y llegan con alimentos. La población, creyendo que viene con apoyo militar, cuando descubre que son botes y latas envasadas, tiene una gran decepción. Sin embargo, ese alimento proviene de buena intención a mantener los ánimos y la logística de la zona republicana, que se ha partido en dos partes. En la famosa batalla de Palos se produce un suceso. Es el caso del hundimiento del Baleares por ataque directo. El caso es que el Baleares se va a pique, igual que la mayoría de las fuerzas que había en ese barco, que algunas son rescatadas, otras se hunden con él y otras desaparecen. El almirante Bauza era uno de los principales artífices de este hecho.
El suceso del Deutschland fue uno de los peores sucesos ocurridos en la Guerra Civil Española en conflicto con la Alemania nazi. Una serie de aparatos de la República que volaban sobrevolando Ibiza confunden o atacan deliberadamente, creyendo que esto va a ayudar a que los demás países ataquen al fascismo, el barco Deutschland, uno de los mejores cruceros acorazados alemanes, que es atacado y fallecen varios tripulantes. El informe hace que el mando militar alemán, Göring, Hitler y demás acorden atacar Almería. Los alemanes se disponen a atacar a los que les han infligido un daño sin haber provocado ellos conflicto anteriormente, aunque ya habían colaborado sin que se sepa con submarinos apoyando a las acciones franquistas, así como los desembarcos con los Junkers. Este evento producido lleva a una flotilla a atacar y bombardear Almería indiscriminadamente. Los Bous son los barcos de la Marina Mercante Bacaladera Vasca que entran en conflicto con la Marina del Cantábrico. También los Bous armados, como sabemos, en Vizcaya lo formaban el Guipúzcoa, el Navarra, el Vizcaya, el Araba, Iparreco y Zarra, el Coiceco y Zarra, el Donostia, el Gaztei, el Iruña. Estos tenían muy poca armamento, sobre todo los últimos tenían un cañón Vickers de 57 milímetros, una ametralladora de calibre de fusil. Eran prácticamente barcos solamente armados para defensa, no para enfrentarse a batallas. El cañón Vickers que llevaba el Guipúzcoa de 101,6 milímetros, un cañón Vickers de 76,2 y dos ametralladoras de 8 milímetros no eran unos barcos precisamente para un gran combate naval. El Vizcaya tenía un cañón Vickers de 101,6 y dos ametralladoras antiaéreas de 8 milímetros. No eran barcos de gran combate. El Navarra tenía dos cañones Vickers de 101,6 milímetros y dos ametralladoras antiaéreas de 8 milímetros. Estos barcos no eran grandes barcos de guerra. También hay un buque mercante incorporado a la Fuerza Naval del Cantábrico, que fue el buque armado Bou Alcaudón, el mejor de los armados, con dos cañones Vickers de 47 milímetros y una ametralladora de calibre fusil, al cual se une el Tiburón, otro Bou armado, o el José María Martínez. Pues luego hay barcos dragaminas que no tienen prácticamente armamento, como San José, San Antonio, Justiniano, el Adelina, o lanchas motoras como el V1, el V8, el V9, el Ángela o el Mito, que no tienen ningún tipo de armamento. Este es el panorama, por ejemplo, que nos encontramos con barcos como el Mistral. Tras su incautación por el gobierno de Euskadi, este Bou se convirtió en el Vizcaya. La imagen, como vemos, son alucinantes. Las fuerzas del norte de aviación son encargadas al general Kindeland, el cual consigue tener el poder de los aeródromos de Logroño y desde allí bombardear directamente las fuerzas republicanas en el País Vasco. Sin embargo, muchas veces se ha dicho que no saben quién dio las órdenes para el bombardeo de Guernica. No hay ninguna duda, una cosa clara, si lo hizo Hitler o si lo hizo Franco, que en el bombardeo de Guernica tenemos que se bombardea toda la población por el hecho de ser la ciudad de los fueros vascos que no querían que siguiera existiendo. Por lo tanto, si Franco no lo conoció, dio el visto bueno con su omisión, o si Hitler quiso cargárselo, tuvo el visto bueno de Franco de todos modos. Los italianos simplemente colaboraron y parece ser que ciertos bombardeos italianos en ese bombardeo no acertaron bien los objetivos, que eran unos puentes y algunos sitios que ellos denominaban de munición, pero sí logran reducir la ciudad a ceniza, cosa que es lo que estaban buscando con ese objetivo militar encubierto. No hubo ningún error, eso se ve perfectamente cómo intentaron atacar a la población para minarle la voluntad. La evacuación infantil en el País Vasco se produce tanto por mar, en el cual a la gente se la etiqueta como si fuera ganado, para intentar no perderles la pista,
se van a países que los acogen porque no les queda más remedio, como Bélgica, Holanda, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Polonia incluso, algunos países del norte como Suecia y la Unión Soviética. Cada uno correrá diferente suerte debido al país cuando se emprenda la Guerra Mundial en 1939. De algunos no se conocerá prácticamente sus antepasados durante muchos años. También por ferrocarril se hace la evacuación de la zona vasca, mientras tiene conexión con la zona francesa. Después tendrán que utilizar siempre barcos para poder salir de allí, con apoyo naturalmente de la Marina inglesa y la Marina francesa, que es lo único que se les puede agradecer durante el conflicto, pues evidentemente aprobaron, por ejemplo, los ingleses que no llegarían a llevar ni siquiera los barcos de transporte de alimentos ni siquiera a puerto. No les dejaban protección y entonces dejaban a cierta cantidad de millas a los barcos que eran capturados una y otra vez por la marina del dictador Francisco Franco. En la batalla de Machichaco, el Donostia y el Navarra iban escoltando al carguero Galdames, el cual llevaba mucho material para la República Vasca. Por otro lado, el Vizcaya y el Guipúzcoa escoltaban a un liberado carguero llamado Jorbrook, de, bandera estonia, pero bajo poder de la URSS. Se iba cargado con armas. Este era perseguido por el Canarias, pero al conseguir huir, el Canarias y atacar al primer grupo de barcos bacaladeros armados, se enfrenta con bastante fortuna al Guipúzcoa y huir el convoy con el Vizcaya y el carguero Jorbrook, vuelve a la carga atacando al Canarias, esta vez al otro grupo que llegaba hacia Bilbao y La Ría. Allí en Navarra durante 2 horas en combates navales acabará siendo hundido. Después llegará el resto de barcos huyendo, siendo el Galdames el barco secuestrado por el capitán pirata del Canarias. En las Islas Canarias, el jefe militar es Amado Balmes. Al destinar allí al desterrado por el general Burguete, jefe de personal, al brigadier Francisco Franco, la llegada y la sospechosa muerte de ese jefe militar, al que algunos afines al régimen achacan un suicidio sin justificación alguna, allanándoles así el camino para asegurar la plaza fuerte en el alzamiento, ese es la primera víctima de la contienda. Poco antes del alzamiento, fallece el 16 de julio. Ricardo Lairrana Martínez se retirará del ejército en 1922. Antonio Lairrana Rodríguez. Antonio apareció como útil del reemplazo de 1913 y el 4 de julio de 1914 ya estaba listo para ingresar en las Fuerzas Armadas de la Marina. Durante años su carrera es bastante destacada. José Lairrana Rodríguez acabará siendo capitán honorario retirado por la ley Varela. Su carrera es bastante destacada, ya que sale en los periódicos del momento por sus trabajos con bastantes militares presos o necesitados de abogado o fiscal. Durante esta etapa está fuera de duda todo su patriotismo. Siendo ya teniente, comienza el conflicto en 1936 y sigue ejerciendo sus funciones en la capital hasta el golpe de Casado en 1939, en el cual dimite de su puesto. En 1939, como digo, sus hijos son ya reclutados en fechas similares para nutrir las fuerzas nacionales durante 3 años mientras dura la contienda mundial. También
hay que decir que su hermano, igual que él, sufrirá como víctima de la guerra civil al ser apartados de su puesto laboral en el Ministerio de Marina y en las Fuerzas Armadas. Antonio Lairrana Rodríguez empezó en el ejército muy joven de soldado de infantería. El 4 de julio de 1921, ya licenciado, entró como mozo de oficios. En la República estará trabajando bastante tiempo. En 1937 ni siquiera le reconocen el grado que tenía como auxiliar subalterno y le llaman mozo de oficio. También en la familia habrá otro suboficial e intendencia destinado en Melilla, Manuel Esteban La Sierra, casado con la hija del capitán Lairrana. En las Islas Baleares se suman submarinos para la defensa, comprados normalmente a italianos, algunos cedidos por los alemanes y con tripulaciones propias hacen sus propias operaciones. Hay barcos de costa de la clase Perla, el Onice, el Iride, el Mola, el Sanjurjo II. Para evitar el suceso de la invasión de Mallorca, estos barcos hacen su función con bastante eficacia. El negociado de información de Baleares descifra 44 códigos de transmisiones. Las claves republicanas en el norte eran un descubierto total desde las Islas Baleares. Esto la República aún lo ignoraba. Mar Cantábrico. Hasta para capturar el mar Cantábrico, Moreno ordenó abrir un boquete con cañoneo continuo a la bodega, incendiando el barco para que se rindiera. Pese a avisar del embajador español en México de que escoltaran el barco, este era vigilado continuamente por la Marina Nacional, que ya tenía el código y sabía dónde iba a ir la deriva de este barco. La República hizo caso omiso y sordo al camino que llevaba hasta Santander. El mar Cantábrico era un barco de 1930 con carga 5 fusiles ametralladoras Hawkins de 7 milímetros y de 9 milímetros también compradas en Nueva York. Esas ametralladoras, que era la carga que se metieron en Estados Unidos. También había cañones de 37 milímetros, 26 ametralladoras de 7 milímetros Gotti y material antiaéreo, 1000 fusiles Enfield, 5 pistolas calibres 38, 1 millón de cartuchos de 7 milímetros. Todo esto iba en el barco. Algunos achacaron a este hecho de la captura el alférez de navío Carlos Moya, de José Luis Díez, que había desertado a Burdeos. Era el responsable, eso es lo que sospechaba la República. Llegó el barco, fue capturado y este fue llevado hasta el Ferrol, achicándole agua continuamente. Se perdió bastante del cargamento. La clave 8 seguía activa, pese al apresamiento del buque y la ignorancia. El 10 de marzo creían todavía que había sido los tripulantes los que habían hundido el propio barco, antes apresado. Y luego achacaron de traidores a los del José Luis Díez, que hubieran podido dar la deriva de ese barco. Un auténtico desastre informativo y de inteligencia en la República Española. ¿Por qué se perdió la guerra? Apoyo internacional de los fascistas alemanes, italianos, rumanos, portugueses y norteamericanos. Además de un apoyo, digamos, de intención, que no demostrable, era el de Gran Bretaña, que le interesaba más un país más conservador, que era la locada historia de la antigua República Española. Averías tuvieron durante la guerra el Cervera y el Canarias.
continuamente uno y otro. Fueron llegando a dique para reparaciones, alternándose, eso sí, en sus funciones, por lo que solamente habría un crucero al mando en la flota nacional en el Cantábrico. Francisco Moreno fue fiel ayudante de Franco en la rebelión asturiana de 1934. Este almirante, luego puesto a dedo durante la contienda, servirá bastante leal a las fuerzas nacionales. En 1936 se hunde el Ferrandiz y solo hay un crucero hasta 1938 en la flota nacional. Gabriel Baleares, trasladado al estrecho, con la flota se hunde en 1937. Alfonso XIII se fue a Marsella en el barco Libertad. Como parecía indicar su nombre, parece que significaba la libertad del pueblo español. Canarias era el buque insignia del régimen durante todo lo que dure la contienda y muchos años posteriores. Y como símbolo parece que se jubilará igual que el dictador en 1975, falleciendo ambas partes, que habían simbolizado el comienzo del conflicto desde las Islas Canarias. Tanto el dictador como su barco emblema acabarán cao en ese año 75.